con peras y manzanas. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa económico de nuestro canal de noticias, donde explicamos, desarrollamos las noticias económicas con peras y manzanas. En esta oportunidad con las noticias que han marcado la agenda de los últimos días, los indicadores del INE que hablan de un aumento de la informalidad laboral. Muchos de los nuevos empleos son informales. Eso ha llevado incluso a la vicepresidenta del Banco Central a encender luces amarillas de preocupación. Y por cierto, el último informe del Banco Central al Congreso que indica que en los próximos 10 años la economía chilena va a tener un crecimiento muy bajo, muy bajito, y eso tiene relación también con la generación de empleos. ¿Qué significa eso para la familia, para la gente, para el trabajo, para quienes en este momento están buscando un empleo, para los jóvenes, para la gente de más edad? Todo eso tiene muchas implicancias y lo vamos a desarrollar ahora. Vamos a presentar a nuestras periodistas que reportean día a día estos temas, y además con una que hace rato no venía porque estaba de vacaciones, Rafaela Bremer. Bienvenida a Chile. Tal cual, bienvenida. Solo entiendo en italiano. No, mentira. Feliz de estar acá, obvio. Muy contenta de hablar de los temas económicos. Interesantes comparaciones que pudimos hacer, además, con Europa. Voy a presentar a Bárbara Mena y vamos a conversar un poquito de eso. ¿Cómo estás, Barbarita? ¿Qué tal? Bien, Gusto bien. Aquí saludarte. feliz porque volvió la Rafa. Sí. Está más radiante. Hoy yo quiero tomarme una mini licencia. Hoy día está de cumpleaños la Tamara, nuestra compañera Sí. también del Team Económico. Tamara Vilográn. Está de cumpleaños, está de día libre, así que le mandamos un beso gigante a la La Tami, queremos que nos está mucho. Parte muy importante de este equipo. viendo. Económico, es verdad. Clave, por supuesto. Muy buena reportera, buena chica, y la saludamos y le damos un abrazo. Un segundo para Rafaela, que estábamos conversando fuera de micrófono, que estuvo de vacaciones en el viejo continente. Los precios, ¿cómo están comparados con Chile? Creo que es algo que se comenta harto, de que Chile tiene precios europeos, y yo diría que incluso tiene precios más altos que Europa. Hay productos básicos, lo conversábamos afuera, huevos, leche, no sé, aceite de oliva, que ha sido todo un tema acá, que son muchísimo más baratos. ¿En Europa? En Europa, sin considerar además la variedad que tienen de productos. Llama la Que es atención. amplia. Llama la atención, y uno entiende que quizás esos precios se puedan sostener en un país en donde el sueldo mínimo es de 1.200 euros. Pero si uno hace la comparación de que a esos precios el sueldo mínimo es 1.200 euros versus lo que tenemos acá, algo pasa. Creo Sí. que eso es evidente, y es algo que se ha conversado en muchas oportunidades. Me imagino que ahí las explicaciones mejores las tienen los expertos. Pero me llamó mucho la atención que en realidad no hay tanta diferencia con Chile a la hora de ir a un supermercado o a la hora de salir a comer. Los precios son muy parecidos. Mira. ¿Tú bueno, pensabas que te ibas a encontrar como con precios más elevados? Sí, muchísimo más. que porque siempre lo fue en algún momento, la diferencia de Claro. Europa o de Estados Unidos con Chile, que afuera era mucho más caro y ahora ya está se acorta. emparejado. Yo, que también he tenido la suerte de ir a Estados Unidos, creo que Estados Unidos se sigue escapando un poco a los precios de Chile. Sigue siendo más alto, pero creo que con Europa estamos muy aparejados. Mira, un dato bien interesante. Bueno, tenemos un gran entrevistado hoy día por Zoom desde La Serena. Ah. Desde La Serena, de la región de Coquimbo, el profesor Orlando Robles, economista académico de la Universidad de La Serena, también para tener voces regionales muy importantes. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro Bienvenido. programa con peras y Hola, manzanas. Orlando. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Bárbara? ¿Qué tal, Rafaela? Un saludo también a nuestra audiencia. ¿Cómo está Que La nos Serena? acompaña el día de hoy. ¿Está nublado? ¿Está soleado? Frío. Quienes conocen bien La Serena y quienes vivimos en La Serena y en Coquimbo sabemos que son ciudades muy frías en general y que a pesar de tener costa, quizás tenemos el calorcito de verano cercano al valle, más que todo. Pero bueno, se nos acerca la primavera, son días más agradables ciertamente que el frío invierno que tuvimos este año. Bueno, y ahí está la posibilidad de la Pampilla en Coquimbo para ir a Sí, celebrar qué el entretenido. 18 de Qué rico. septiembre. ¿Van los serenenses para allá, para la Pampilla también? Los serenenses poco, pero igual tú puedes ver el transporte que se mueve. Yo soy coquimbano, ya, es coquimbano. Debo decirlo, vivo en La Serena, pero ciertamente los serenenses buscaron su independencia festiva y en algún momento se generó lo que era la Pampilla de la Quebrada del Jardín, que era una fiesta mira. más pequeña, pero homologable a lo que es la Pampilla, una alternativa.
Pero sí, ciertamente la Pampilla siempre moviliza mucha gente, mucho turista, muchas personas. Hay gente que se va a acampar a la Pampilla semanas antes de que comience la Mira. fiesta. Mis últimos recuerdos, un mes antes ya había gente en la Pampilla perimetrando terrenos para poder acampar y Un mes permanecer en la antes. Se fiesta. genera mucho empleo también ahí. ¿Usted ha hecho nota de eso, pues? Hemos hecho nota de Sí, eso, de las fiestas patrias, como también generan empleo. Es una fecha clave también para Empleos estas temporales, oportunidades Oportunidades laborales. de empleo, sí, en el que comercio, igual todo. es importante. Justo vamos a hablar de eso. Sí, bueno, a propósito de eso mismo, Barbarita, profesor Orlando Robles, uno de los temas que ha quedado sobre la mesa, lo presentó el INE hace ya varios días, pero ha quedado sobre la mesa, es la idea o las cifras, los indicadores que muestran que los empleos que se están generando o son del sector público o son más bien informales y la tasa de informalidad sigue estando muy alta. La economía chilena no está generando empleos formales, de calidad, con un contrato en una empresa privada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su análisis respecto de lo que está ocurriendo con la economía chilena? Acá tenemos en realidad que ver quizás the big picture, como dicen los gringos, comenzar a ver el escenario de recuperación que tenemos en realidad. Se sufrió mucho durante la pandemia, podemos ver que los primeros paquetes de ayuda en pandemia, en el gobierno anterior, liderado por el ministro Briones, tenían relación primordialmente con salvaguardar que las empresas no cayeran en quiebra. Bien, intentar resguardar el empleo en su momento se planeó básicamente sobre la pandemia, pero vimos que se destruyó mucho empleo a raíz de este fenómeno inesperado, por cierto. Lo que está ocurriendo ahora es que los empleos que se están generando podemos ver que hay una menor calidad, justamente respecto a lo que es la informalidad y también importa esto en perspectiva de que son personas que en muchas ocasiones se mantienen fuera de la grilla, que no participan de la tributación al Estado de forma directa, sino que participan vía consumo, por ejemplo, pagando IVA, pero que están fuera del radar, por ejemplo, del impuesto a la renta, pero que son personas que al mismo tiempo demandan del Estado. Entonces se produce algo que puede ser muy nocivo, no solamente a corto plazo, sino que también a largo plazo. También son personas que no contribuyen a sus fondos de pensión. Por ende, comenzamos a ver una bolita de nieve de una enfermedad que se produce en materia de informalidad. En Y algún momento estuvimos luchando como país para que de alguna manera se crearan empleos de la forma más rápida posible. Tuvimos todo este envión anímico de lo que fueron las políticas de, por ejemplo, generar empresa en un día. Pero en realidad, si tú ves también en qué se están empleando estas personas de manera informal, tenemos, por ejemplo, el comercio ambulante, bien que genera otro tipo de situaciones nocivas en las ciudades, el uso de los espacios urbanos, el mal uso de los espacios urbanos. Hace poco rato estaba viendo atrás también en Mega lo que ocurre, por ejemplo, en el metro. Ah, claro. Entonces vemos todas estas situaciones que en realidad conllevan a un desorden social a través de lo que es el empleo informal. Orlando, ¿y qué faltará? ¿Faltarán incentivos, por ejemplo, por parte de las empresas para que las personas quieran adquirir un trabajo con un contrato formal y no recurrir a la informalidad? Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con varias personas que de repente trabajan en la informalidad, en el comercio ambulante, como tú lo mencionabas. Principalmente también son mujeres, que eso también preocupa, y generalmente esas personas nos dicen que no hay muchos incentivos, no hay salarios tan altos, entonces por eso prefieren ser prácticamente su propio jefe y trabajar desde la informalidad, porque todo lo que ganan se lo llevan finalmente a su bolsillo. Entonces, ¿faltarán incentivos por parte de las empresas también? En parte sí podríamos pensar, en realidad, imaginar, tener un pensamiento mágico que las empresas siempre pueden pagar lo que se le antoja, que quizás tienen una mayor capacidad de pago respecto a los sueldos, pero no siempre es así. La mayoría de las empresas pequeñas, por ejemplo, viven muy ajustadas respecto a lo que es el pago de sueldo. Tenemos proyectos de emprendimiento formales que funcionan de forma unipersonal, o sea, una persona abre una empresa, bien, y tampoco en algunas ocasiones tienen la capacidad de emplear. Entonces, hay diversas cosas que tenemos que ver acá. Tú, por ejemplo, cuando estás empleado formalmente, tienes descuentos por pago de cotizaciones para tus Claro. fondos de pensión, tienes un descuento que es previsional en materia de salud, que es un descuento que va sí o sí cuando estás empleado formalmente. Tienes además los descuentos que tienen relación con el pago de impuestos, lo cual conocemos la operación renta que viene al año siguiente. Bien, y ahí ocurre otra cosa, que finalmente las personas que ganan menos
están en los primeros tramos de lo que se le llama la tabla global complementaria, entonces reciben la devolución de impuestos, ¿bien? Pero si contienen, o sea, o ya tienen deudas con el Estado, por ejemplo, si pidieron estos préstamos en pandemia, son dineros que tampoco le llegan a los bolsillos porque se los descuentan automáticamente si es que no han hecho los pagos. Entonces, hay un montón de circunstancias en realidad que podemos decir que no es necesariamente el cómo está estructurado el sistema, sino que se transforman finalmente en malas prácticas de las personas, respondiendo a que me conviene más el dinero hoy en el bolsillo que estar pagando ese dinero en previsiones y tal. Bien, ahora viene la otra parte donde estresamos también al Estado, porque el Estado, al no tener estas personas en registro, igual tiene que promover lo que son las políticas en materia de salud, igual tiene que, de alguna forma, financiar todo lo que es su gasto público. Bien. Entonces, no es tan sencillo de analizar en la medida que tú ves incentivos que son personales versus lo que está pasando en la política pública a nivel nacional. Bien, y yo creo que también falta el tener básicamente discusiones a nivel parlamentario del hecho de cómo hacemos que las personas se integren efectivamente a lo que es el comercio formal, que comience a participar, porque si comenzamos a ver todos estos empleos informales que de alguna forma están compitiendo en espacio y también, ¿por qué no decirlo?, intentando satisfacer necesidades de las personas que también están compitiendo con los comercios formales. Hoy en día vale la pena recalcar, por ejemplo, el reflexionar si es que me instalo en un puesto formal en el centro de una ciudad o si es que sigo ejerciendo lo que es la comercialización de productos, por ejemplo, en la calle. ¿Bien? Y en realidad, en muchas ocasiones es más atractivo estar directamente en la informalidad porque el costo de estar funcionando en un local formal en un centro de la ciudad estresa mucho lo que es el pago de arriendo, el pago de los permisos municipales. Bien, entonces de alguna forma tenemos que involucrar mucho más la institucionalidad también para trabajar en concordancia con lo que son los incentivos y desincentivos de las personas. Esa es Orlando, una discusión que yo no veo a nivel político. conversábamos un poco de parte de los sacrificios que se da cuando uno trabaja informal, que tiene que ver con la seguridad social, básicamente, que es lo que se elimina. Pero me queda la duda, es una cifra alta, 27,6%. Uno, si es que esto también tiene que ver, porque hemos hablado en esta primera instancia de la idea de una persona de querer trabajar como informal, pero ¿tiene nuestro mercado laboral la capacidad de absorber a esas personas? ¿A qué apunta mi pregunta? Evidentemente, hay personas que por voluntad propia deciden ser informales, pero si es que esas personas no lo tomaran así, no tomaran esa decisión, ¿tiene nuestro mercado laboral la capacidad para poder darle empleo formal a todas esas personas? Yo me atrevería a decir que no, con la data que tenemos actualmente no. Bien, y es por eso que, bueno, esto yo lo discuto constantemente con mis estudiantes en las aulas, el hecho de que tú para poder, por ejemplo, hablar de una mejor distribución de riqueza, pagar mejores sueldos, tú tienes que generar riqueza. Y creo que como país, esto hace un par de días atrás lo mencionaba don José Gregorio, expresidente del Banco Central, bien, de alguna forma tenemos que ir visualizando el hecho de cómo recuperamos un buen paso para crecer. Estamos hablando de perspectivas de crecimiento para Chile de acá a cerca de 10 años, en torno al 2%, 1,8 más o menos lo que está manejando la perspectiva del Banco Central. Es un crecimiento bastante perezoso en función a lo que esperaríamos de un país con, digámoslo así, una riqueza natural, con un capital humano bastante envidiable por otros países de América Latina. Bien, recordemos que hemos sido económicamente el ejemplo de nuestra región, entonces debiésemos aspirar a más. El tema es que si tú te das cuenta en el discurso político, yo me atrevería a decir que fácilmente de 20 años hemos perdido el foco en lo que es la productividad de nuestro país. Vemos que la estrategia, por ejemplo, nacional de litio se demoró un montón, cuando en realidad dejamos el espacio y el tiempo para que muchos otros países también comenzaran a configurar lo que iba a pasar con ellos y con el litio. Entonces, creo que falta la urgencia suficiente para darnos cuenta que en realidad no existe un país que pueda distribuir riqueza sin generar riqueza. Orlando, Y relacionado eso con es un eso tema muy, mismo, muy importante. con eso mismo, bueno, está ligado el bajo crecimiento que está teniendo la economía hace mucho rato con la generación de puestos de trabajo. Quiero revisar unas gráficas, si las podemos ver, Mati, para que van a un poco reforzar lo que estamos conversando contigo. Estamos conversando en Con Pera y Manzanas con el profesor de la Universidad de La Serena, Orlando Robles. Si podemos poner la primera, que tiene que ver con la informalidad laboral. Ahí está. Lo que decía recién Rafaela Bremer, el último indicador del INE habla de una informalidad de 27,6%. O sea, de todo el mercado laboral, un 27,6% es informal, gente, como decías tú, que tiene un empleo que no está cotizando para FP, no está cotizando para financiar una licencia médica.
Veamos la otra lámina, porque esta es una declaración que dio hace pocos días la vicepresidenta del Banco Central, Stephanie Griffith-Jones, presentando el IPOM en la Universidad Central. Y ella dice que sobre la creación del empleo débil, ella dice, yo estoy de acuerdo, hay una creación de empleo débil. La situación del mercado laboral es todavía desilusionante. Yo estoy de acuerdo con que una tasa de desempleo de 8,7% es bastante elevada y que el aumento del empleo informal es preocupante, lo dice la vicepresidenta del Banco Central. Vamos a la otra lámina porque está relacionado con lo que estamos hablando, que esto es lo que decía también el profesor Robles. Esto es lo que expuso el Banco Central ante el Congreso hace pocos días también. Es una proyección para los próximos 10 años de un crecimiento de 1,8%. Esto es muy bajo y lo que yo veo, no sé si ustedes coincidirán, Rafaela, Bárbara, es que se habla poco de esto, poco y nada, y esto es una situación muy, muy compleja. Tener una proyección de 1,8% para los próximos 10 años es muy malo porque ese 1,8 no alcanza a satisfacer el nacimiento de más chilenos, la llegada de inmigrantes, no alcanza, no dan los números. Y este número yo creo que debería estar, pero dentro de las prioridades de la moneda, de cómo revertirlo. ¿Cómo lo ve usted, profesor Orlando Robles? Hace un par de meses atrás, de hecho, en función a las palabras del presidente Boric, se me hace la pregunta en un medio local respecto a lo que es, de alguna forma, mitigar la pobreza. Y en realidad, si vamos a los datos, y esta es una parte que nos debiese doler en parte, porque no tenemos quizás las mejores condiciones para recibir población migrante, menos aún desde una perspectiva donde no tenemos información, quizás no tenemos data respecto a las personas que están entrando de forma irregular a nuestro país, bien, para justamente ver de qué forma podemos establecer políticas públicas para poder hacer que estas personas se inserten al ámbito productivo de nuestro país. Bien, yo acá no sé cuáles son las dimensiones respecto, por ejemplo, a lo que es una función como el censo, pero quizás debiésemos tomar en consideración las herramientas que tiene la institucionalidad de nuestro país para que de alguna forma aceleremos procesos para la generación de data, ver qué personas han ingresado al territorio, poder regularizar esa instancia. Las personas que ya están acá es muy difícil que se vayan fácilmente. Bien, ojo, esto no es un comentario desde la perspectiva xenófoba, sino que desde la perspectiva de cómo nosotros hacemos mejores las condiciones para los habitantes de nuestro territorio. Bien, ahora, volviendo al punto de lo que menciona el presidente Boric, lamentablemente, si está ingresando más gente en condición de pobreza a nuestro país buscando oportunidades, estadísticamente y desde la perspectiva pragmática, es muy difícil que logremos mitigar los indicadores en materia de pobreza, porque estamos absorbiendo pobreza de nuestra región. Bien, entonces, de alguna forma tenemos que comenzar a hacer esa conversación entre las discusiones que debiese estar teniendo el Congreso en este momento y el Poder Ejecutivo para poder ver de qué manera logramos integrar a estas personas que en algunas ocasiones son capital humano muy avanzado que llega a nuestro territorio. Lamentablemente las condiciones de la región hacen que las personas se tengan que movilizar con el dolor de dejar su patria, bien, a nuestro territorio. Entonces debiésemos estar teniendo este tipo de discusión más allá de lo que hacemos con el cierre o no cierre de la frontera, el hecho de si vamos a integrar personas, si es que logramos generar las capacidades para que estas personas se puedan insertar de la mejor forma posible en el ámbito productivo. Ahora, tú recién me preguntabas si es que tenemos la capacidad de absorber al capital humano desde la perspectiva de la generación de puestos de trabajo. Y yo te puedo hablar desde la intuición y de los datos. Yo creo que en este momento estamos justamente en un problema desde lo que es la demanda, por la perspectiva de los puestos de trabajo, la demanda de capital humano versus la oferta de capital humano. Ahora, respecto, por ejemplo, al ámbito de la salud, sabemos que han entrado muchos especialistas médicos de países que han estado en crisis en Latinoamérica. La pregunta que nos debiésemos hacer es de qué forma integramos a estos especialistas, este capital humano avanzado, rápidamente al circuito de salud de nuestro país para poder satisfacer las demandas en materia de salud. Entonces, estas son las conversaciones que debiésemos estar dando en el ámbito político, bien, más allá de estar preocupados quizás por la agenda judicial que está en este momento, que es muy importante, por cierto, sí. Bien, pero no nos olvidemos que las necesidades de las personas se satisfacen en la economía. Yo creo que hay muchas prioridades, pero ojo, que yo asumo que Roberto, Bárbara y Rafaela habrán escuchado esto, la economía o la sociedad. Sí. Yo les invito a reflexionar de una manera distinta. Es la economía y la sociedad que van de la mano y son indivisibles. Bien. Hola. Y esa es la instancia en la que debiésemos comenzar a avanzar, entendiendo que si no generamos
no va a haber bienestar. El crecimiento de nuestro país es uno de los puntos clave del bienestar social. Orlando, ¿y qué medidas se podrían tomar, por ejemplo, para revertir esta cifra y que no tengamos esta proyección para los próximos 10 años de un crecimiento de 1,8% y sea mayor? ¿Qué medidas se pueden aplicar desde ya para cambiar esa cifra? Acá viene la parte dolorosa y poco popular, por cierto. Bien, me represento a mí en lo que les voy a decir. Es necesaria la fiscalización. Bien, no hay incentivos para que alguien se formalice mientras no tengas una fiscalización que sancione justamente el hecho de estar en la irregularidad. No existe, no existe. Tú puedes funcionar en la irregularidad y básicamente si llegas a los 60 años y funcionaste como irregular toda tu vida hasta los 65 años y tienes que jubilarte y puedes echar mano al Estado a un fondo que no contribuiste, es muy probable que muchas personas tomen esa decisión. Bien, ojo, no estoy diciendo que el estar en la informalidad sea el paraíso, sea una maravilla. Todo lo contrario. Estoy hablando de condiciones básicamente que nos ayuden a todos a intentar contribuir a la sociedad que queremos, que queremos o que de alguna forma hemos idealizado, querer mejor salud, querer mejores pensiones, querer un mejor sistema de seguridad básicamente en nuestra población. Entonces, para eso debiésemos contribuir todos los que estamos presentes. Claro, Bien, Orlando, no debiese pero ser solamente parte de una sección de la esa sociedad. medida es solo en base al mercado laboral. ¿Qué otras medidas se pueden aplicar, por ejemplo, para que tengamos un mayor crecimiento económico y podamos revertir la cifra que ya proyectó el Banco Central de un crecimiento en los próximos 10 años de un 1,8%? ¿Qué otras medidas se pueden tomar? Permisología. Bueno, voy a ir a... Claro, para la Voy a ir a- construcción también, por incentivos a la construcción, que también se ha visto bastante afectada, hay muchas viviendas todavía sin vender. ¿Qué medidas se pueden hacer como para poder impulsar la actividad económica? Quizás podríamos hablar en ampliado de la construcción y de vivienda en unos momentos, pero voy a ir a lo más genérico, bien, porque ya sabemos que ha aumentado en más de un 100% lo que es el precio de la vivienda en los últimos 20 años, bien, Una entonces, locura. y estamos tarificando, les estoy dando la perspectiva respecto a lo que es una casa de tantos metros cuadrados en UF, por ejemplo. Bien, pero hablemos en general. Tiene que ser atractivo el país para nuevas inversiones. No nos podemos cerrar, no podemos pensar en proyectos regionalistas de que solamente vamos a trabajar con nuestros vecinos. Tenemos que hacer nuevamente a Chile un país atractivo, que sea un país plataforma, no solamente para Latinoamérica, sino que para el mundo. La pregunta es cómo hacemos eso. Cómo, de alguna forma, sentamos las bases para que los inversionistas digan Chile es un país seguro y confiable para invertir. Bien, tenemos lamentablemente un discurso antiempresa que se instaló por muchos años y yo creo que ya las generaciones de hoy se están dando cuenta que el discurso antiempresa es muy nocivo. La empresa es una unidad social, con un rol social que básicamente genera rentabilidad para quienes son los dueños de la empresa, pero son personas que están corriendo un riesgo. Bien, ahora, las personas que trabajan para las empresas también debiesen tener condiciones laborales ad hoc, que yo creo que el Estado por lo menos se ha preocupado de eso durante las últimas décadas. Bien, trabajar hoy en Chile hay una serie de mecanismos que permiten que las personas trabajemos bien. De hecho, incluso ahora aprobándose leyes que van contra materias de acoso y todo eso, Chile es un país también que yo creo que dentro de la formalidad laboral es bastante atractivo en comparación a otros territorios. Tenemos que pensar básicamente en cómo promocionamos a nuestro país para que la gente venga a traer sus lucas al territorio y generemos proyectos de inversión. Bien, ya vimos que durante la pandemia, ante la incertidumbre, ante los dos procesos constituyentes que se generaron, tres podríamos haber dicho, porque la presidenta Bachelet también tuvo su proyecto del cual nos olvidamos como sociedad, es poco popular decirlo, pero recordemos que ella también tuvo toda la campaña constitucionario, y entonces básicamente estuvimos bajo tres proyectos constituyentes. Cada gobierno de alguna forma llega con la marraqueta bajo el brazo y quieren poner la discusión respecto a lo que es una reforma tributaria, bien, lo cual no está mal, pero no hemos visto tampoco que las reformas tributarias o los proyectos de alguna forma de pacto tributario, como le hayan querido llamar, tengan cifras que sean ciertas porque son proyecciones respecto a ciertas condiciones. Si el país funciona en su plenitud, vamos a estar hablando de una mayor recaudación, pero para eso vamos a necesitar igual mayor inversión. Sí, Orlando, bueno, da para mucho también ver la fórmula. Muchísimo. Pero bueno, ya nos hemos hecho una idea del diagnóstico y posibles salidas. Ha sido bien interesante esta conversación, te queremos agradecer. Orlando Robles, profesor de Economía de la Universidad de La Serena, hablando desde la región de Coquimbo con nosotros también para tener la mirada desde las regiones. Muchas gracias por la gentileza. Chao, que Se nos pasó bien. volando la el invitación. momento. Muchas gracias, Un Orlando. gran abrazo. Que te vaya muy bien, ¿eh? Un gran abrazo. Bueno, tema súper fuerte ese, yo creo que hay que seguirlo y ojalá estuviera más en las voces de las autoridades.
Chicas, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de un estudio de Ipsos respecto de los fraudes financieros, que además en esta época suben mucho. ¿Saben ustedes por dónde más se hacen fraudes financieros? Por las tarjetas de débito. Ah, mira. Yo pensaba que era por correo o en el cajero automático, alguna cosa así. Por las tarjetas de débito. A la vuelta vamos a estar hablando con la gente de Ipsos de este tema muy importante, sobre todo porque en esta época sube, hay mucho riesgo. Vamos a una pausa y volvemos con peras y manzanas. Peras y manzanas. Muy bien, seguimos haciendo nuestro programa económico y ahora con un tema muy relevante. Fíjense ustedes que 1 de cada 3 chilenos dice haber sufrido un fraude financiero en el último año. Esto según un estudio, una encuesta de medios de pago de Latinoamérica, que se ha hecho en el año 2024 en 14 países, que muestra además que la tarjeta de débito es la más afectada por estos fraudes financieros. Para conversar de este tema tenemos aquí en el estudio a Jorge López, Country President de Ipsos Chile. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido a Hola, nuestro Jorge. programa con peras Gracias. y manzanas. Partamos por lo más básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un fraude financiero, Jorge? Eso me recuerda. Si se puede acercar un poquito más el micrófono Sí, ahí, hijo. perfecto. ¿Quién le recordó la pregunta? Un escritor muy bueno y un libro muy bueno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Exactamente. Bueno, en realidad cuando hablamos de fraude financiero hablamos de una variedad amplia de prácticas que lo que busca en el fondo es afectar el bolsillo de las personas. ¿Ah? Francamente es eso. Y esa diversidad de prácticas es cada vez más amplia en cuanto que los medios de pago hoy día están viviendo una transformación tremenda. El ecosistema de pagos digitales se ha vuelto muy amplio. ¿Quién iba a pensar que con esta cosa uno iba a pagar hace Absolutamente. 5 años, 10 años? Exactamente, exactamente. Y además también la transformación en el punto de pago, porque antes era un POS donde metíamos nuestra tarjeta y eso era una tecnología tremenda. Después no había que introducir la tarjeta, solo acercarla. Hoy día no se necesita el POS, basta un código QR que tú Sí. lees con tu celular. Tampoco se necesita la tarjeta, se puede hacer por el celular, Se puede o, hacer por el o celular, por claro. una Exactamente. también pulsera. Exactamente. Entonces, Una la locura. transformación es Qué modernidad. tremenda. ¿Ah? Qué modernidad. Claro, y las billeteras digitales, porque ya tus tarjetas se enrolan dentro de una billetera digital que tiene beneficios, que te da puntos, que están respaldadas por marcas como Google, como Apple. Es una transformación tremenda. Entonces, en esa amplia diversidad, la posibilidad de tener riesgo y ser víctima de un fraude es muy amplia. Y un fraude es que te saquen plata, para que decirlo bien fácil. Así es, que te saquen Que te plata. roben, Aunque recientemente hemos tenido un impacto tremendo, ustedes lo deben saber perfectamente, el autofraude que se generó a partir de la mala legislación sobre la ley de pago con tarjeta, en el cual la cantidad de dinero que perdieron los bancos, particularmente Banco Estado, es enorme. Eso es porque básicamente la ley obligaba al banco Sí. sin mediar una investigación Nada, rápidamente solo- a pagar si alguien decía yo tuve un fraude. 5 Claro. días. Entonces, en 5 días... Hasta y 1.300.000 en tu cuenta. Mucha gente ahí abusó de eso Exactamente. y se hacía autofraude, le Sí, devolvía la fue plata y tremendo. nunca fue un Se robo. duplicaron los fraudes del año 21 al 22 y nada, se tuvo que hacer una corrección en el mes de abril y eso ya viene bajando. Los 3 últimos meses muestran una baja siempre a la mitad de la declaración de fraude, lo que muestra que estamos volviendo a las cifras reales de fraude y no a las que se impulsaron por una legislación con alguna dificultad. Pero eso muestra la complejidad, que no está solo en las malas intenciones. Las buenas intenciones también pueden generar problemas. Y Jorge, ¿cuál es el tipo de fraude más utilizado por parte de los delincuentes a la hora de uno hacer una compra? Porque claro, lo hablábamos recién, uno puede pagar con el teléfono, uno puede ir al cajero, ya poca gente va al cajero, pero todavía se utiliza, uno puede pagar con tarjeta en cualquier lugar. ¿Cuál es el fraude más utilizado? Mira, y voy a hablar de una perspectiva regional. Ipsos tiene un estudio que lo está realizando, esta es la segunda edición, en 14 países, y eso varía un poco país a país, pero hablemos de Chile. En Chile, el medio de pago más afectado es la tarjeta de débito. ¿Y por qué?
porque el chileno es un intensivo usuario de la tarjeta de débito. De hecho, la tarjeta de débito fue el soporte para bancarizar en nuestro país. Hoy día el 70 y fracción, 75% del total de la población en Chile tiene una cuenta Vista, ¿cierto? Y ese fue un salto de bancarización gigantesco, de manera que El Banco efectivamente... Estado, que es la más masiva. Claro, claro. Por lo Cuenta tanto, RUT. por lo tanto uno debiera pensar que el medio más usado es el más afectado, y efectivamente. Y el canal en Chile más afectado es el cajero automático. Sí. Cierto que hay distorsiones recientes, producto del comentario que hacía yo recién, pero sin embargo, históricamente, la clonación de tarjetas, el cajero automático es un punto débil. Lo que es muy curioso, porque, por ejemplo, del total de fraudes declarados, el 50% más o menos, en el periodo reciente, fue declarado a través de cajeros automáticos, y esa cifra en Europa equivale a un 5%. ¿Ah? En montos, el fraude por cajero automático equivale, no sé, como un 25% al total del monto de fraude en un periodo determinado. En Europa equivale al 1%. No. Entonces, son cifras que son muy variables, pero digamos, resumiendo, cajero automático, tarjeta de débito y las transferencias También. también. Ahí hay otro espacio de fraudes y de riesgos. Sí, veamos unas cifras que tienen que ver con Perdona, este estudio. yo quisiera corregir una cifra del comienzo, Sí. es tan importante, porque se habló del 30% de los chilenos que ha sufrido un fraude. 32. 32. Sí, sí. Esa cifra es correcta sobre la base de quienes tuvieron un intento de fraude, porque hay una pregunta filtro. ¿Ha tenido un intento de fraude? Un intento de fraude, Sí. no un fraude. La mitad de los chilenos dijo que había tenido un intento de fraude, 46% exactamente, pero la mitad. Y de ellos, un 32% Ah, sí. Ah, declara ya. el fraude de ellos. Por lo tanto, si Sí, lo llevamos a pero cifra de también población, es lo que habíamos dicho, si lo llevamos 32%. a cifra de población es 15%. Claro. De 100 chilenos, 15% está siendo afectado por fraude. Sí, Claro. y ahí estaba viendo, por ejemplo, el promedio regional, 36%, Sí. Colombia 31%, Argentina Sí. 30%, Brasil 30%. El país con más fraude es Costa Rica. ¿eh? Sí. Uno pudiera pensar que Costa Rica era un país... No, los que- países centroamericanos, Sí, Costa Rica, Dominicana, Guatemala, Salvador, Honduras, tienen la mayor cantidad de intentos de fraude, 65% de intentos. De eso, más o menos, la tercera parte tienen fraude efectivo. En Chile, somos uno de los países en Latinoamérica, de los 14 países medidos, que tiene también el mayor volumen de intentos de fraude, pero somos de los países que menos fraude efectivo tiene. En cambio, Costa Rica, Guatemala, Salvador, México. tienen volúmenes similares a Chile de intentos de fraude, Pero que se lo concretan. duplican, que se concretan, lo Ah, duplican. Concreta, claro. mira. Mientras en Chile un 15% de los chilenos vive un fraude, allá es un 25, un 27, un 28. Mucho más. Los países más seguros en términos de fraude efectivo, que hayan vivido un fraude, son Colombia, Argentina, Chile, Panamá. Esos 4 países tienen del rango de 15%. Y después vamos subiendo, Brasil en orden del 20%, a llegar a Centroamérica, que están en rango de 25, 27% de fraude efectivo en un periodo determinado, un año. Mira. ¿No? Y los tipos de Último fraude año. igual se han ido modernizando, no solo con Tremendamente. robo de dinero, sino que también lo que pasó en un momento con esta estafa de WhatsApp, que te mandaban un link, tú lo Así apretabas, es. te hackeaban, pedían plata, Exacto. y así al final terminaban... Que eso también es un fraude. Te pedías que dieran un me gusta y según los me gusta que dabas, generabas plata, ganabas plata, Claro. 5.000 pesos, 6.000 pesos. Después, si subías en la escala del juego que te proponían, ganabas más plata, pero había un momento en el cual te defraudaban. Eso por WhatsApp. Pero eso, que era como lo más reciente, ya no es lo más reciente. ¿Qué es lo más? No hay- me diga hay- que hay cosas más sí, recientes. Hay cosas más nuevas. Espérese, solo un segundo. Es que a mí, es que era, yo no sé cómo igual cayó gente, porque era realmente Sí. ridículo. Me llegó muchas veces, no sé si te llegó a ti, No, Barbarita, ¿no no, te a llegó mí ese no. WhatsApp? No. Me llegó que te decían, el negocio era de que tú te metieras a Netflix o a YouTube y pusiera me gusta a determinadas películas y mientras más me gusta pusiera, Yo voy a ganar plata. pusiera un servicio y iba a ganar plata.
Lo que francamente no hay que tener Pero muchos yo dedos de creo que- frente para pretender entender que ahí uno podía ganar plata. Claramente uno lo ve y dice, esto es un fraude, una estafa, te quieren engañar. Hacer un trabajo como psicológico con las personas, porque a mí me ha pasado que me han intentado estafar. Estafar. Me llamaron una vez supuestamente de Banco Estado. Yo justo no tenía cuenta en Banco Estado, pero sí tenía cuenta RUT. Pero me trataba y me decía... Perdón, están- pero si tiene cuenta RUT, sí tiene Claro, cuenta RUT. no, pero no Estado. tenía cuenta corriente, entonces Ah, no ya. tenía plata en Sí. la cuenta RUT. Pero me llama y me empieza a decir que estaban intentando ingresar a mi cuenta del Banco Estado y que para eso ellos necesitaban mis claves y no sé Claro, qué. claro. Yo me di cuenta al tiro y les corté nomás. Sí, Pero, pero hay un factor que tú lo mencionaste recién, hay un factor psicológico. Sí, Y tengo que reconocerlo, uno nunca sabe cuándo va a ser víctima de un fraude, porque hay momentos, estados psicológicos, estados emocionales de repente, y hasta la gente más brillante, uno lee la historia de Cae. fraude que han vivido personas y dice, ¿cómo esa persona pudo caer en un fraude tan burdo? Y sin embargo ocurre. El famoso cuento del tío, Sí. que en mi casa fui víctima porque No. llegaron a la casa, sí, y le dijeron a la nana que uno de mis hijos había tenido Un accidente. un tema, claro, entonces que querían comunicarse conmigo. Bueno, fue todo un enredo, lograron entrar a la casa y salieron con todo lo que pudieron cargar en No. dos maletas. Y Mirana era una persona muy lista. Claro. Y sin embargo, ella sabía ya, cuando estaba adentro, con ellos, con estas dos personas, que ya estaba en un fraude, pero ahí ya... Claro. En ese caso ese no es un fraude financiero. No, sí, claro, pero son los famosos cuentos del El cuento tío. del tío. que se llaman. todavía Ahora, se Jorge, usan, claro. usted lo había interrumpido. Iba a decir, ¿cuál es la última novedad para que la gente lo entienda? Atención Bueno. a toda nuestra audiencia. La última novedad, Para estar atento ahí que no te ocurra. y que ya apareció recientemente en los medios, y la mencionaba un experto en ciberseguridad, es que en Arizona una familia fue víctima de un fraude telefónico en que la hija llama pidiendo que la rescaten porque había sido víctima de un secuestro. La llamada la atiende su madre y la persona con que hablaba era su hija, sin duda alguna. ¿Era voz con inteligencia artificial? Exactamente. Bien. Exactamente. Se necesitan 30 segundos simplemente de continuos de que tú estés hablando Para que hagan un para que vocabulario. puedan reproducirte. Claro. Entonces, afortunadamente, esta familia, la mamá llamó al padre, el padre contactó con ella, afortunadamente, en ese momento y se dieron cuenta que la voz que tenían y que estaba hablando en tiempo real, igual que la hija, no era la hija. ¿Me entiendes? Una voz capaz de Terrible. interactuar Qué contigo, miedo además. igual. Que la inteligencia Sí. artificial. Claro, Sí. por lo tanto, en este mundo virtual en que nos estamos incorporando, este es un tema que llegó para instalarse Sí, y Claro. ahí, y va a ahí seguir he creciendo. escuchado yo, no sé si lo has escuchado tú, Bárbara, que si lo llama a algún teléfono que no uno lo tiene en los registros y que empieza a hacer preguntas, no responder, sino que Sí, simplemente colgar, porque también si lo he empieza a escuchado. responder, Claro. sobre todo el sí, no, y toda la cuestión, ahí pueden ocupar eso ya. Si y tú hacer- entras en el juego, corres un riesgo. Sí. Hay que tener ojo entonces ahí con esas llamadas que llegan de repente. Igual los bancos, por ejemplo, han tomado algunas precauciones. Yo al menos he visto varios comerciales como no caigas en fraude, nosotros no te llamamos, no te pedimos los datos. Sí. ¿Eso igual es importante, yo creo, o tienen que intensificar ahí esas No, medidas, es esos muy, anuncios? es muy, muy importante y más aún hay que mantenerlo fresco de cierta manera siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que uno está recibiendo algún mensaje del banco que le dice no caiga en fraude, no entregue sus claves, Claro. como que ya lo deja de ver uno porque lo están mandando siempre. Entonces, los bancos, las instituciones financieras, en un sentido amplio, tienen que hacer un esfuerzo en mantener siempre fresca la forma de educar a sus clientes, porque la educación tiene que ser permanente. La única manera de contener el fraude, no digo evitar, porque va a estar siempre presente, pero al menos contenerlo, es que haya una colaboración muy activa entre las instituciones y sus clientes o usuarios. Aquí el tema no es responsabilidad solo de una parte asumirlo. Es cierto que a las instituciones, los bancos le corresponden los protocolos, la inversión en tecnología, la educación, pero bueno, al usuario le corresponde la educación también, la responsabilidad y el autocuidado. Sí, Jorge López, Country President de Ipsos Chile, conversando con nosotros.
por una encuesta que han hecho ellos anual de los fraudes financieros que hay en Latinoamérica, en 14 países. Y quiero llevarte ahora a la contingencia, porque yo creo que en esta época donde hay muchos gastos, la gente va mucho al cajero automático porque muchas veces las fondas, las ramadas, la gente tiene que pagar con efectivo. Sí. Entonces hay mucho movimiento de dinero. La pregunta, Jorge, es... ¿Hay riesgo en fechas como esta de que aumenten los fraudes financieros y por lo tanto la gente debe estar aún más alerta? Bueno, estas son fechas que generan un fuerte movimiento de personas, físico, pero también un fuerte movimiento monetario, porque la gente se está divirtiendo, lo está pasando bien, sale con la familia, por lo tanto, tal cual en esos fines de semana largos, aumenta el número de accidentes automovilísticos, desgraciadamente, simplemente porque ese volumen crece. Aquí también aumenta la probabilidad de tener siniestros en términos de fraude, simplemente porque nada, hay mayor movimiento. Por lo tanto, sí, es un periodo de mayor riesgo, pero sin embargo, nuevamente, el uso de los medios de pago es tremendamente importante. En este estudio, que es un estudio amplio porque el tema de fraude es un muy pequeño capítulo dentro del estudio que hacemos, estamos viendo que el uso hoy día de las billeteras digitales y del teléfono, las personas declaran que se sienten más seguras usando el teléfono que llevando las tarjetas en el bolsillo, porque sienten que de alguna manera, prácticamente hoy día, todos los smartphones están encriptados con nuestra huella digital, con un código o con una lectura de rostro, lo que sea. En cambio, una tarjeta física, te la toman, si tiene por detrás el número escrito además, que hoy día ya no está saliendo ese número atrás de las tarjetas de crédito, sí. Por eso que se están usando códigos que mandan al celular. Claro, de doble verificación. Todo eso se ha venido transformando. Entonces, eso es interesante porque hay una especie de transformación que parte de las nuevas generaciones, pero que muy rápidamente está permeando a todas las edades. Entonces, el uso del celular, el uso de tarjetas de prepago, que tienen un riesgo acotado, y nada, el uso de tarjetas y no de efectivo, la gente declara que siempre es más seguro que andar con dinero en el bolsillo. Por lo tanto, el riesgo sube, respondiendo a la pregunta. ¿Es más peligrosa esta fecha? Sí, porque están más expuestos. Simplemente porque están más expuestos. Pero sistémicamente, el riesgo que cada medio de pago tiene sigue siendo el mismo. Pero Claro. el riesgo aumenta porque tienes más movimiento. Jorge, ¿y qué medidas, por ejemplo, se pueden tomar o podemos tomar nosotros los usuarios también para protegernos de ese fraude? Hay personas, lo decía Roberto, que de repente requieren efectivo para las fondas y van al cajero. Hay personas quizás que no se manejan tanto con el teléfono y todavía son más de utilizar efectivo. ¿Qué se puede hacer? Yo recuerdo que antiguamente decían que cuando uno iba al cajero, tapar, porque si estaba ahí Claro. clonado el cajero, Todavía. no sé qué. Sí. Claro, entonces Sí, uno tiene que pues se tapar ahí. se instalaban unas cámaras se que instalaban leían unas cámaras, uno tapaba la clave. Claro. ¿Qué medidas se pueden tomar también para evitar caer en este tipo de fraude? Bueno, las medidas son bastante conocidas, ¿ah? Y quizás es más bien recordarlas. Cada vez que uno paga con tarjeta, uno no debe perder de vista la tarjeta. Eso es importante. Hay muchas veces en que en un local comercial, en un restaurante, en un bar, simplemente la máquina está ubicada a una distancia de tu mesa y a veces hay una sola máquina o se paga en la caja. Entonces, uno no debería poner la tarjeta en la carpeta del mesero y que se pierda de vista. Eso ha ido cambiando, pero hasta hace poco era muy común que uno dejaba la tarjeta. De crédito, Sí, y después volvían, te devolvía la tarjeta. O a veces y el ellos ticket. mismos piden la tarjeta, como pase la tarjeta y ya, acá Exactamente. no soltar la tarjeta. Entonces nunca debes perder de vista tu tarjeta. Eso es lo primero. Lo segundo, el uso de cajero automático, evidentemente, hay que tener precaución siempre. Ya. Porque eso es bastante sofisticado en Chile. En Chile la red de cajeros es muy amplia. Y el fraude en cajero viene de muchos años. Yo diría que hay mucha experticia chilena Yo creo que en burlar los cajeros. a muchos Bueno, y les ha pasado. el efectivo, ni hablar, pues el efectivo viene un poquito en retirada. La gente, cuando tú le preguntas por preferencia de medio de pago, declara preferencia por las tarjetas, por las billeteras digitales, pero mal que mal hoy día
hay un 70% de personas que sigue usando efectivo. Claro Y que ojo que en esta época aumenta la posibilidad de que te paguen con billetes falsos. Siempre en Navidad y para fiestas patrias la sube circulación de ese billetes riesgo, falsos. la circulación de Sí, billetes sí. falsos. De hecho, hay así que- periodos en que eso es bastante Sí, intensivo. Sí. así- y este es uno de ellos. Sí. Es uno de ellos. Bueno, Sí. Jorge, hemos llegado al final de esta entrevista. Ha sido muy interesante el estudio. Yo creo que esto también es para que la gente esté en alerta. Si bien Chile está en niveles buenos, los riesgos siguen siendo altos y por lo tanto hay que estar muy alerta frente a posibilidades de fraudes financieros. Muchas gracias por venir a Estupendo. conversar con nosotros. ¿Ah? Muchas gracias a ustedes. Aquí en Jorge, Con Peras y Manzanas. por Gracias. recordarnos ahí las medidas también de precaución. De todas Barbarita, maneras. usted también, yo también. Mucho cuidado cuando vayamos a pagar ahora para las fiestas patrias. No soltar la tarjeta, No soltar la tarjeta. es verdad. Señoras y señores, esto ha sido Con Peras y Manzanas. Que les vaya muy bien, ¿ah? Pásenlo increíble. Chao, que estén Chao, chao. bien. Con peras y manzanas. Perfecto. Bueno.